Vamos al Evangelio de Juan 15, del 7 al 11. Juan 15, del 7 al 11. Nuestro Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí lo tenemos ya? Ok, vamos a darle lectura. Dice la Escritura 15, 7 al 11. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven, y subrayen su Biblia, mucho fruto. No dice algo de fruto, dice mucho fruto. Y sean así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardaren mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y he permanecido en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido, o sea pleno. Cierre sus ojos, vamos a orar y vamos a encaminar, como bien decía mi hermana, al Espíritu Santo esta enseñanza. Vamos a rogarle al Espíritu Santo humildemente, pues no somos quien para darle órdenes, que utilice su palabra para confrontar, para edificar, para consolar, para exhortar nuestra vida en justicia y santidad, para conformarnos a la imagen de Cristo, Señor. Es que deseamos que esta palabra baje al corazón. Tú mismo dices, Señor, que tu palabra jamás regresa a ti vacía, que siempre cumple el cometido por el cual la envías. Y tu palabra, cual es viva y eficaz, hoy no será la excepción, Señor. Que cumple el cometido en nuestro corazón es la oración que levantamos, mi Dios, que nos haga más como Cristo. Si nos ha de quebrantar primero, bien, que así sea, Señor, que nos quebrante, pero que nos vuelvas a formar a la imagen de tu Hijo Jesucristo es nuestra oración. Gracias, Padre, te decimos amén. La semana pasada comenzamos a escudriñar el capítulo 15, vamos ya en el capítulo 15 de este maravilloso evangelio. En los primeros versículos de este capítulo encontramos una parábola en la cual el Señor Jesucristo dicta el séptimo y último yo soy de este libro. Ya vimos los otros 6, con este 7 yo soy. Jesús dicta el yo soy, la vid verdadera. Ya entendimos por qué se compara con verdadera, por qué dice que es la vid verdadera. El contexto de este capítulo ya lo sabemos. Apenas hace unos minutos atrás que el Señor tomó la última cena y la estableció comer pan y tomar vino, que es el fruto de la vid, como sacramento memorial de su sacrificio. También recordemos, minutos antes acababa de darles una serie de palabras de consuelo a sus discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos tenían un corazón tremendamente conmovido por diversas situaciones. Y además, no solo eso, estamos a horas de que comience la pasión y muerte del Señor Jesucristo. Ahí se sitúa el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Ay, se me espantó. Pero hay algo más. Hay un elemento que el Señor tiene en mente cuando les dicta esta parábola. Recuérdelo, lo vimos la semana pasada. Jesús tiene en mente a Judas el traidor que estuvo con ellos, comió con ellos, aprendió con ellos, pero nunca fue uno de ellos. Por eso es que la enseñanza central de la alegoría de la vid verdadera que se entrelaza es los que permanecen y dan fruto, los que no permanecen y no dan fruto. Ya lo entendimos cuando estudiamos las parábolas hace un par de años. No nos podemos andar en cada elemento de la parábola, porque la parábola en sí tiene una enseñanza central y es la que se ha de estudiar. Si nosotros nos ponemos a ver que las ramas, que la tierra, que el viñador, que cuando sale el sol y le da, vamos a perder el enfoque central por el cual esta palabra es dicha. No se trata de yo ponerle a la palabra, se trata de qué quiere decir el Señor. ¿Qué quiso decir el día que dictó esta parábola? Esto que estamos estudiando. Tenía en mente a Judas como los que no permanecen, no dan fruto. Nosotros, para estudiar esta parábola, tomamos el orden que Jesús da. Jesús primero da la advertencia de muerte a aquellos que no dan fruto. Después da la promesa de vida a aquellos que sí dan fruto. La primera
La advertencia de muerte fue el tema central del sermón de la semana pasada. Una advertencia de muerte se tituló. Lamentablemente, y lo vimos, son muchos los casi cristianos en el mundo. ¿Quiénes son los que no permanecieron? Les llamamos así, los casi cristianos. Personas que en algún momento de su vida sintieron amor, pero que ese amor por Dios nunca lo dejaron convertirse en una convicción de vida. Personas que quieren la salvación. Todo mundo quiere la salvación. Solamente uno que otro insano mental que dice mejor reinar en el infierno que ser esclavo en el cielo. Pero de ahí en fuera la gran mayoría del mundo quiere la salvación de Dios. Pero personas que no quieren el señorío de Cristo. Personas que escucharon la verdad pero que no amaron la verdad. Gente que recibió la semilla del evangelio pero que no germinó. Y si quieres saber más de esto, escuche la parábola del sembrador ahí en las parábolas de Cristo. Personas que estuvieron en la vid, ya más aplicado a nuestra parábola, pero que nunca permanecieron y dieron fruto. La advertencia de los casi cristianos, y le dije la semana pasada, no hay nada más peligroso que un casi cristiano, pero la advertencia de los casi cristianos es severa. En el versículo 6 la encontramos resumida en 5 puntos, los cuales tienen amplio respaldo en la escritura. Dice que aquellos que son cortados y echados fuera, hablando acerca de cuando el Señor viene y tocan y Señor, Señor, ábrenos, y el Señor les dice quédense afuera. Les voy a decir una verdad, nunca los conocí. Se seca, dice el versículo 6. Por eso es que tu vida espiritual, tu vida emocional es una sequedad en el corazón. Los recogen, los atan en manojos, dice la parábola del trigo y la cizaña. Los echan en el fuego y arden. ¿Cuál es la diferencia? La primera es que es echado al fuego del infierno. La segunda, que arde por la eternidad. Nosotros no creemos, porque la Biblia no lo dice, que vas a pasar un tiempo en el infierno o en el purgatorio y después sales. No es así, no dice así. Tengamos mucho cuidado, fue la advertencia. No hay nada más peligroso para sí mismo que un casi cristiano, que aquellos que creen que son cristianos, pero que su vida, cuando es confrontada con la palabra, realmente deja mucho que desear. Su fin es la muerte segunda. Crees que vas al cielo, pero tu fin es la muerte segunda. Pero no se queda aquí esta enseñanza. Jesús sigue adelante. El día de hoy vamos a ver el complemento, se complementa la enseñanza, que es la promesa de vida para aquellos que permanecen y dan fruto. ¿Por qué el Señor Jesús contó de esa manera esta enseñanza? ¿Por qué la hizo doble? Ya lo dijimos la semana pasada. Para los que no permanecen tenía en mente a Judas el traidor, y a los que sí permanecen, ¿en quién tenía en mente? A los 11 restantes, a sus otros 11 discípulos, es los que tenía en mente que permanecen y dan fruto. Al igual que la advertencia de muerte, la promesa de vida la encontramos condensada en 5 puntos, los cuales los encontramos en los siguientes 5 versículos. Versículo 7, 15:7. Dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Jesús da una advertencia de muerte, ya la vimos. Hoy quiero que ponga mucha atención. Hoy vamos a ver la promesa de vida. ¿Cuál es esa promesa de vida? Tiene 5 características, 5 puntos. La primera, oraciones eficaces. Para los que permanecen en Cristo hay una gran promesa del parte del Señor: vida, pero vida manifestada en 5 maneras. La primera, en oraciones contestadas. Ya lo había delineado el Señor momentos antes, cuando estaba hablando las palabras de consuelo en Juan 14:13. Ya les había dicho: pidan lo que quieran al Padre en mi nombre, que yo lo haré. Ahora repite este pensamiento. Esta vez no es el consuelo. La primera vez en Juan 14 se los dijo porque los quería consolar. Oigan, ¿ustedes creen que cuando me vaya van a dejar de obrarse estos milagros y van a dejar de tener bendición de mi Padre? Tranquilos, yo me voy a ir. Cuando me vaya, pidan lo que quieran al Padre en mi nombre, que yo lo haré. Pero en esta ocasión, en Juan 15, Jesús lo hace como una promesa de vida. Nada impulsa más, nada motiva más, nada encamina mejor a un cristiano que tener una vida de oración constantemente contestada. No se trata solamente de orar, sino de tener una vida de oración en la cual tú constantemente ves que Dios te está contestando.
Quiero aclarar lo que aclaré hace un par de semanas. No se trata de pedir como niño en juguetería lo que se te antoje. Por el contrario, en el momento en que tú empiezas a permanecer positivamente en Cristo, vamos a llamarle hoy así, porque ya vimos que hay quienes permanecen negativamente, porque realmente nunca permanecieron, estaban con nosotros, salieron de nosotros, pero ¿qué dice Juan? No eran de nosotros. Despierte, dele una cachetada al que esté a su lado, porque está medio dormido. Y si está dormido, dele un zape. El momento en que comienza, nosotros no estamos llamados a pedir por pedir. Por el contrario, en el momento en que empezamos a permanecer positivamente en Cristo, en el momento en que nuestra vida comienza a fundirse en intimidad y en la presencia de Dios, lo que pidas lo vas a pedir conforme al corazón de Dios. Quiero que entienda, y es lo que vamos a ver, si usted está permaneciendo positivamente. Si usted está verdaderamente permaneciendo, va a tener estos 5 puntos. Este es el primer buen parámetro para saber si está permaneciendo correctamente o solo cree que permanece. Si tus oraciones siguen siendo egocéntricas, vanas, repetitivas, para tu deleite carnal, simplemente es porque no estás permaneciendo en Cristo. Quiero que veas ese primer parámetro. ¿Cómo son tus? Bueno, los que tienen vida de oración, porque bueno, a lo mejor dirá, hay que orar. Bueno, a lo mejor tú no lo sabías, hoy ya lo sabes. Sí, hay que orar como parte de permanecer. Pero ¿cómo es tu oración? ¿Egocéntrica, vana, repetitiva, para tu deleite carnal? Te tengo una noticia, entonces no estás permaneciendo correctamente en Cristo. Si tus oraciones son así, simplemente es porque aún no sabes permanecer en Cristo positivamente. Tu intimidad con Él es superficial. Solo aquellos que permanecen en Cristo son capaces de efectuar oraciones eficaces. Vaya a Santiago 5:16. Solamente aquellos que permanecen en Cristo son capaces de efectuar oraciones eficaces. Si tu oración no es eficaz, si tu oración es egocéntrica, si tu oración es para tu carne nada más, no estás permaneciendo en Cristo. Discúlpame, ten cuidado, porque los que no permanecen, ya lo vimos la semana pasada, ¿qué les pasa? Santiago, en su carta, en el 5:16 dice: confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Y la parte que nos interesa es la segunda parte del versículo. La oración, ¿qué dice? Eficaz del justo puede mucho. Por eso es que una característica de una persona que está permaneciendo positivamente son oraciones eficaces. Esto es razonable. Es razonable que la persona que permanece en Cristo y en su corazón la palabra de Dios abunda, nunca va a pedir nada que sea contrario a la voluntad de Dios. Pero aún más, cuando realmente estás teniendo intimidad con Dios, hasta la respuesta negativa a tu oración va a ser bien recibida y hasta agradecida. Dios contesta todas las oraciones, sí. Y hasta cuando tú estás permaneciendo en Cristo y Dios te diga a tu oración, no, no es tiempo, no es momento, o definitivamente diga no, una persona que está permaneciendo en Cristo va a decir, gracias Dios. Al mismo tiempo, se trata de una promesa que se convierte en una realidad todavía más gloriosa en la vida de los verdaderos hijos de Dios, siempre que por la gracia de Dios estemos verdaderamente a la altura de lo que estipula en la cláusula, que permanezcas en Cristo. Permanecer en Cristo, primer resultado de vida, oración eficaz. Segundo resultado, llevas mucho fruto. Versículo 8. Versículo 8. Llevar mucho fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así. Juan 15:8, regresamos. Sean así mis discípulos. El fruto espiritual es un adorno de la gracia de Dios en un cristiano. El fruto espiritual
es un reflejo del interior de tu corazón. Ahora, corazón regenerado, nuevo, limpio. En consecuencia, un corazón preparado para reflejar los atributos comunicables de Dios. Por eso es que el Padre es glorificado. Quiero que levante su cara y me vea. ¿Por qué tú eres glorificando al Padre cuando das mucho fruto? Porque entonces se nota que el Padre tomó ese corazón, lo regeneró, lo limpió, lo preparó para que Cristo habite ahí y se refleje su gloria. Por eso es que cuando tú y yo damos mucho fruto, estamos diciendo: hey, se trata de Dios, Dios sea glorificado, porque ni fui yo, ni fue mi corazón, fue Cristo y fue el corazón nuevo que Dios me dio. Por eso Dios es glorificado. Pero no es glorificado en que demos fruto. Dios se glorifica en que demos mucho fruto. Hay personas que creen que con un poco de fruto basta. Hay personas conformistas que se contentan con ya no ser como eran antes. Bueno, ya no soy tan malo, antes era peor. No dan fruto, no dan mucho fruto, no van a más y son conformistas. Se conforman con no ser como antes, pero aún no llegan a la plenitud de la estatura de Cristo. El Señor liga ser discípulos con dar fruto y mucho fruto, porque es una parte vital en ambas situaciones. Pastor, ¿cómo puedo dar mucho fruto? El Señor dice: llevarás mucho fruto y serás mi discípulo. ¿Cuáles son las características de un discípulo? Enseñable y ¿qué? Fuerte, enseñable y corregible. El Señor lo liga, ya lo sabemos. No puedes ser discípulo si solamente eres enseñable. Para dar mucho fruto es lo mismo. No puedes decir que das mucho fruto si solamente eres enseñable, si solamente eres oidor de la palabra, pero no hacedor. Y qué mejor manera de ser hacedor de la palabra que dejándote corregir por Dios por medio de ella. Quiero que levante su cara y véame. Hay mucha gente lamentablemente, que cuando llega el momento de ser corregible, te dicen: prefiero decir adiós. No me gusta, en mi vida no se metan, aquí nada más mando yo, así no me dijeron qué iba a hacer. Y muchos vienen, pero quieren un pasito atrás o definitivamente hasta dejan de venir a la congregación. Quiero que entienda, la Biblia dice que los que permanecen positivamente, primero, tienen oraciones eficaces, segundo, dan algo de fruto. Si dice así, ¿qué dice que dan? Mucho fruto, porque son discípulos. ¿Qué significa? Que en el momento en que la palabra te corrija directamente, y no porque la Biblia te va a hablar, porque se va a acercar el pastor, el líder, y te va a decir: hermano, tu vida así, la palabra así. Si en ese momento tú dices adiós, déjame decirte, tú no diste mucho fruto. Tú fuiste enseñable, pero no corregible. Y la Biblia dice que los discípulos tenemos ambas características. Hay muchas personas, muchas de verdad. Cada día es alarmante el egocentrismo de la rebeldía innata en el corazón del ser humano. Nos quiere enseñar y aprender, pero en el momento que llegas y le dices así, la gente dice: entonces no, con mi vida no te metas. No podemos estar gozosos. No te puedes conformar si solamente es algo de fruto. Eso no basta. No estamos diseñados para dar a cuentagota el fruto. La vida de Cristo está en tu interior. Quiere decir que estás capacitado para más, para mucho más. Lamentablemente, la mayoría de los cristianos se conforman con solamente dar ocasionalmente fruto. Pues hoy no fumé, ¿no? Pues hoy no dije groserías, ¿no? Pues al cabo hoy fui a la iglesia, ¿no? Ah, sí, diste un frutito ahí de vez en cuando. ¿Sabes por qué dice mucho fruto? ¿Y quieres saber verdaderamente cuál es el fruto? Porque no se trata de que des una uva toda rancia y podrida. ¿Cuál es el fruto de la vid? No son las uvas. ¿Cuál es el fruto de la vid? El vino. ¿Y sabe cómo se hace el vino? Machácalo, no al diablo, no somos pentes, pero machaca tu ego y tu carácter. El Señor viene con su palabra y dice: hay ahí estas uvas, machácalas, machaca su ego, tritúralo, que entienda que no se trata de él, que se trata de Cristo. Y entonces sí, eres corregible y entonces sí, llevas mucho fruto. Pero si no te dejas machacar, permanecer en Cristo da fruto.
Permanecer en Cristo da oraciones eficaces, que es vida. Permanecer en Cristo da amor. Versículo 9, Juan 15, 9. Estamos viendo las 5 características de aquellos que permanecen positivamente en Cristo. No es algo de fruto, es ser corregible. Por eso el Señor lo liga con ser discípulo. Versículo 9, la tercera característica, amor. Como el Padre me ha amado, así también yo les amo. Permanezcan en, ¿qué dice? En mi amor. Yo los he amado, dice Jesús. La mejor manera, lo vimos en el versículo 1 del capítulo 13. Vaya ahí a Juan 13:1, léalo conmigo una hoja atrás. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, ¿los amó hasta cuándo? Hasta el fin. Versículo 13:1, vaya. Como había amado a los suyos, Jesús amó a sus elegidos que estaban dispersos en el mundo. Los amó ahí aunque sea un poquito. ¿Sí dice así? ¿Cómo dice que nos amó? Hasta el fin. En esa noche sagrada, la más sagrada de todas las noches, el Señor recuerda todas las experiencias que tuvo con sus discípulos desde el día en que los eligió para ser apóstoles. Y luego les recuerda que al igual que el amor del Padre no nació en el tiempo, el amor del Padre se generó en la eternidad. Por eso lo dice en tiempo pasado. Desde antes de que el mundo se fundara, Cristo, el Padre, el Espíritu Santo nos han amado. Eso es, cuando Jeremías dice, con amor eterno te he amado, Jeremías no está diciendo como Juan Gabriel, ay, es que te voy a amar, que Dios nos amó para siempre. Te está diciendo que Dios te amó desde antes de que el mundo fuera creado. El mundo va a dejar de existir y Dios te va a seguir amando desde la eternidad y hasta la eternidad. Eso es lo que significa. Este amor es puro, total, profundo, personal y duradero. Por eso, en todos estos aspectos, el amor del Hijo es exactamente igual. El amor de Cristo por los discípulos es valioso porque es igual al amor del Padre por el Hijo. Y es precisamente este motivo por el cual Jesús insiste ardientemente en que permanezcas en Él para poder compartir ese maravilloso, eterno e incondicional amor. ¿Qué te estoy tratando de decir? Que nunca vas a poder amar a la manera que Dios te lo está pidiendo. Nunca vas a poder amar como un verdadero cristiano. Alguien que ama amigos y enemigos. Alguien que ama a los que lo insultan. Alguien que agradece la vida de los que le persiguen. Alguien que bendice al que le maldice. Tú no vas a lograr hacerlo si no permaneces en Cristo. Es que la iglesia, de verdad que ya no aguanto al hermano. Voy a creer que... ¿Sabes por qué no lo aguantas? ¿Sabes por qué no lo amas? Porque no estás permaneciendo en Cristo positivamente. Tienes que tener 5 características. No hay 2 de 3. No hay, puedes palomear y decir, tengo 4 de 5. ¿Sabes por qué te cuesta tanto trabajo amar a tus enemigos, amar a los que te ultrajan, te persiguen y te maldicen? Porque no estás permaneciendo en Cristo. Porque la única manera de reflejar el amor de Padre, Hijo, Espíritu Santo que han tenido en la eternidad es permaneciendo en Cristo. ¿Te has preguntado por qué te cuesta tanto amar y aceptar a los demás hermanos en la congregación? La respuesta es simple: no permaneces lo suficiente. No estás permaneciendo en Cristo. No lo has hecho un hábito de vida. Hay gente que permanece 2 o 3 semanas, 2 y 3 semanas. No, se les nota, se lo he dicho a algunas personas, se les nota cuando están permaneciendo. A mí personalmente también, a todo mundo se nos nota cuando estás permaneciendo y cuando no estás permaneciendo en Cristo. Pero si tú no lo haces un hábito de vida, no te preguntes por qué te cuesta trabajo amar a los demás. O en definitiva nunca lo haces. Porque si permanecieras en Cristo, el amor eterno del Padre, el amor eterno del Hijo, el amor eterno del Espíritu Santo sería el amor que fluiría a través de ti. No necesitarías que las personas te dieran motivos para amarlos. Por el simple hecho de tener fluyendo en ti ese amor incondicional, los amarías. Amarías a su iglesia como Cristo la ama. La cuidarías. Cuidarías cada persona, miembro o no miembro, cada asistente, cada congregante, cada persona que te rodea, los cuidarías en amor. Pero esto no sucede sencillamente porque no estamos permaneciendo en la vid que es Cristo. Cuando aprendamos a permanecer en Cristo constantemente como un estilo de vida permanente, el resultado será asombroso.
Vas a desbordar un amor inmenso, eterno, incondicional por todos, especialmente por la familia de la fe. No te preocupes, ya vamos a empezar un discipulado, a renovar nuestra mente, y vamos a empezar precisamente con esta parte devocional, porque me parece que no sabemos hacer y muchos no tienen tiempo devocional con Dios, y es lo primerito que vamos a empezar el siguiente discipulado en enero, porque tú no puedes decir que permaneces si no tienes un devocional diario y al menos un devocional familiar a la semana. Permanecer en Cristo entonces da fruto, resultados maravillosos. Primero, oración eficaz, llevar mucho fruto y el amor fluyendo de Dios en ti. Cuarto, versículo 10, obediencia. Si guardares mis mandamientos, significa que están ¿qué? Permaneciendo en mi amor. Aquellos que no guardan los mandamientos, ¿por qué no los guardan? Porque no estás permaneciendo. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El creyente que permanece en Cristo está rodeado de lazos de amor. Ya lo entendimos hace un par de semanas. Nos amó en la eternidad, en el pasado, en presente, en futuro. El amor de Dios nos rodea como un lazo que te atrae más y más a tu Salvador, y tiene dos implicaciones. La primera, el amor del Padre, el amor de Cristo fue primero. Primera de Juan 4:19, no vayas, dice, nosotros le amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Y ahí se manifiesta el amor por Dios que tú y yo tenemos. ¿Cómo se manifiesta? Esa es la segunda implicación. Cuando muestras amor al guardar sus mandamientos. Juan 14:15 lo leímos hace un par de semanas. Si me aman, ¿qué dice? Guardarán mis mandamientos. Jamás el amor de Dios en nosotros va a provocar anarquía espiritual. Hay muchos que creen que con amar a Dios es suficiente y dejan de lado su ley. Son los conocidos antinominianistas, o aquellos que van en contra de la ley. Ni Cristo ni Pablo promueven la ley como medio de salvación. La salvación siempre es por medio de la gracia, por medio de la fe. Pero la salvación da evidencia, la salvación da fruto visible de que has sido rescatado de tu humana manera de vivir. La salvación produce obediencia por amor a la ley moral de Dios. No se confunda, no se trata de que tú y yo vamos a obedecer toda la ley del Antiguo Testamento y utilizar kipá y circuncidarte. Esa ley es la ley ritual y es para un tiempo, fue para un tiempo, pero la ley moral de Dios está vigente por la eternidad. Es así, estamos llamados a cumplirla, y se delinea perfectamente en el Decálogo o los 10 mandamientos. Ahí ves toda la ley moral de Dios. No podemos decir, yo amo a Dios, ¿y por qué no sigues los mandamientos? Porque lo amo y con eso basta. Eres un antinominianista, entonces estás en contra de la ley, y el cristianismo no está en contra de la ley. El cristianismo te dice, no te salvas por ley, pero una vez que eres salvo, amas a Cristo y empiezas a cumplir la ley moral de Dios. La obediencia a la ley moral que encontramos en la Escritura es la consecuencia de lo que pasó en tu corazón. La obediencia a Dios es la consecuencia de que tu corazón fue regenerado. Pero nunca vas a poder obedecer a Dios sin dos elementos básicos: permanecer en Cristo y renovar tu mente. ¿Cómo vas a saber en qué obedecer a Dios si no renuevas tu mente con la palabra? ¿Y cómo vas a estar capacitado para obedecer a Dios si no permaneces en Cristo? No se puede. Por eso esto va ligado con el discipulado. La prueba irrefutable de que nuestra mente se va renovando y de que estás permaneciendo día a día en Cristo, momento a momento, es la obediencia. Mientras más tú obedeces la palabra de Dios, estás demostrando que tu mente se está renovando y que estás permaneciendo en Cristo. Pero si al salir de aquí vives tu propia ley, vives conforme tú quieres y no conforme a la ley moral de Dios, pero es que yo no sé cuál es la ley moral. Por eso te dije, renueva tu mente con la Escritura. Pero no es todo. El Señor dice además, ahí mismo en el versículo 10 que leímos,
así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús no solo lo dice, porque Jesús dice, ustedes van a guardar mandamientos, porque yo también he guardado mandamientos como permanecí en el Padre. Hay gente que dice que está escrito porque es el ejemplo. Jesús vino a ponernos un buen ejemplo. Los arrianistas son los primeros en decir que Jesús nos dio el ejemplo de cómo seguir y obedecer al Padre. Pero no es así. Lo dice para que nos demos cuenta, primero, que Él lo sabe hacer, que lo hizo hace 2000 años y que lo va a volver a hacer a través de tu vida y de tu corazón. Tú no puedes obedecer al Padre, solamente es Cristo en ti. ¿Y cómo se logra? Permaneciendo en Cristo. Por eso dice, así como yo he permanecido, no se preocupen, descansen en mí, renueven su mente, y así como yo obedecí al Padre hace 2000 años, los voy a llevar a ustedes a obedecer a mi Padre día a día. Te está diciendo que lo va a volver a hacer en tu vida mientras permanezcas en Él. Todos los que permanecemos pegados a Él, como pámpano a la vid, tenemos la garantía de que será, porque Cristo ya lo ha hecho antes. Tenemos la garantía de que Cristo en nosotros lo hará de nuevo. Solamente tienes que renovar tu mente para expresarlo. De hecho, no es la única ocasión. Tan solo en el Evangelio de Juan, la perfecta obediencia de Cristo al Padre por amor, la vemos en el 8:29, no vayas, después lo buscas en tu casa, en el 10:17, en el 12:49, en el 14, en el capítulo 17. En el Evangelio de Juan encontramos una y otra vez a Jesús obedeciendo al Padre por amor. Eso que hizo, lo va a hacer en tu corazón nuevamente. El permanecer en Cristo entonces nos lleva a oración eficaz, a llevar mucho fruto, a amar verdaderamente, a obedecer. Y por último, y con eso terminamos, te lleva a la plenitud de gozo. Versículo 11, regresa a Juan 15:11. Dice, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Estas palabras, hablando Jesús desde el inicio del versículo 1, no dice estas cosas de que, sí dice del versículo 1 hasta el versículo 10 que estamos estudiando, en las cuales el Señor les empieza a exhortar a permanecer en Él y dar mucho fruto. Van a tener la bendición de oraciones contestadas, van a permanecer en su amor. Jesús todavía les dice que encima de ello tendrán el gozo de Él. Van a poder tener el gozo mientras permanezcan. Es claro que Jesús dice mi gozo. Jesús no dice tendrán gozo, dice mi gozo estará en ustedes. No está hablando de la felicidad o placer que el mundo promete. Tal como sucede cuando habló de la paz, dijo yo les doy mi paz no como la da el mundo. Así es con el gozo. El gozo de Cristo en nosotros no es un placer, una felicidad, una sonrisa. El gozo de Cristo en nosotros es la fuerza, la motivación para llegar hasta el final de tu vida cristiana. ¿Por qué cree que muchos cristianos se quedan a medio vuelo? Los casi cristianos que vimos la semana pasada, y después los ves apostatando, porque nunca tuvieron gozo. Creyeron que tenían gozo porque sentían bonito en la iglesia y sonreían. ¿Sabes cuál es el verdadero gozo de un cristiano? Cristo como tu motivación para llegar hasta el final. No importa cómo me va en la vida, no importa qué está pasando, no importa qué sucede, no importa nada, Señor. Yo sigo caminando contigo, me congrego fiel y regularmente y sigo tus mandamientos. Ese es el gozo en la vida de un cristiano. Pero muchos cristianos se apartan, se enfrían, se alejan porque no tuvieron gozo, porque no permanecieron en Cristo. El gozo que el Señor da es la fuerza para llegar al final. Es la fuerza para seguir firme, venga lo que venga. Es el motivo para no desviarte ni a izquierda ni a derecha. Es la fortaleza para andar por el camino angosto y para entrar por la puerta estrecha. No vayas, en Mateo 7:14 lo dice, caminen por el camino angosto, entren por la puerta estrecha. ¿Sabes quiénes pueden hacerlo? Solamente los que tienen el gozo del Señor. Así como la paz de Cristo es espiritual, así también el gozo que Cristo imparte de forma viva a todos los que permanecen en Él es un gozo espiritual, eterno, interminable. Jesús
quiere ver ese deleite íntimo. Jesús quiere que tengamos ese gozo incomparable en el corazón de los 11, pero también en nuestro corazón. Es por eso que lo deja por escrito, para que años después podamos seguir viviendo de ese gozo. En ese día especial, más que otras veces, los discípulos, los 11 restantes, necesitaban con urgencia el gozo. Estuvieron así de irse, no solamente Pedro, sino todos los demás, de decir, nos vemos. En ese momento les surgía a Cristo como la fuerza para continuar. No olvidemos el contexto anterior inmediato, la fuerte desilusión que tenían. Si ellos no los hubiera enseñado Jesús a permanecer, si no hubieran tenido el gozo, la fuerza interna para continuar, no solo Pedro hubiera negado al Señor, todos lo hubieran hecho. Al igual que los 11 hace más de 2000 años, los que somos sus discípulos en la actualidad, en este mundo de tinieblas y maldad, necesitamos ese gozo, esa fuerza, esa motivación para seguir caminando con Cristo. De lo contrario, si tú tratas de caminar por tu cuenta, en tus fuerzas, sin permanecer, no te sorprenda que te suceda lo mismo que a Judas, que no tuvo el gozo y terminó no dando marcha atrás por su mal camino. Pedro debió estar muy atento a las palabras de Jesús en ese instante, pues décadas después escribió al respecto. Vamos a terminar ahí, primera de Pedro 1, 6, 8. Y la enseñanza del día de hoy es un espejo para que veas si estás permaneciendo en Cristo o no, positivamente. Si estás permaneciendo en Cristo positivamente, vas a llevar una vida de oración eficaz, vas a llevar mucho fruto, vas a llevar amor incondicional en tu ser, vas a obedecer y vas a vivir en plenitud de gozo. Pero si eres de los que cada vez que sucede algo quieres tirar la Barbie, el arpa y decir, no, ya no juego, levantar tus canicas y me voy, diría Silvestre Stallone, te hace falta más gozo. Primera de Pedro 1 del 6 al 8. En lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, se alegran. Si es necesario que tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perece se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo ven, se alegran. ¿Con qué dice? Con gozo inefable, que no se puede expresar con palabras. Tú tienes una motivación interna, no importa que estés en las pruebas, dice Pedro, tú tienes una motivación tan fuerte que termina glorificando, por eso dice glorioso, termina glorificando a Dios y realmente no tienes ni palabras para expresarlo. Cierre sus ojos. El Señor Jesús dicta la parábola de la vid verdadera, porque tenía en mente a sus 12 originales, Judas el traidor como aquellos que no permanecen y no dan fruto, y los 11 restantes como los que permanecen y llevan mucho fruto. La parábola tiene una enseñanza doble. La semana pasada vimos la primera parte, la advertencia de muerte a los que no permanecen. El día de hoy nos dice que hay una promesa de vida. Si tú permaneces en Cristo, 5 situaciones en tu vida espiritual se van a manifestar. La primera, que tu oración va a ser eficaz, va a ser contestada, porque no vas a pedir para tus deleites y tu carne. Y aun cuando tu oración no sea contestada de manera positiva, tú vas a decir, gracias Dios, tú sabes lo que es mejor para mí. Pero mucha gente, cuando Dios no le cumple su capricho, se enoja y se va, porque no permanecía en Cristo. La segunda situación, vas a llevar no algo de fruto, sino mucho fruto. Vas a ser enseñable y corregible. El fruto de la vid no son las uvas, el fruto de la vid es el vino. Y para hacer el vino, al menos en la época en que Jesús dictó su mashal, su parábola, las uvas eran pisadas por los hombres. Para que tu carácter aflore y lleve mucho fruto como Cristo, no solamente has de ser enseñable, has de ser corregible.
Y cuando se acerque la persona indicada por medio de la palabra a corregir tu vida, tú no vas a querer agarrar tus cosas e irte. Tú vas a decir: gracias Dios, me duele. A nadie le es gozoso en el momento de la reprensión, pero después da fruto apacible de justicia, dice el escritor de Hebreos. Tú vas a dejar ser que te corrijan con la palabra. La tercera situación: vas a aprender a amar, pero no amar superficialmente. Vas a amar incondicionalmente. Y por eso Jesús dice: así como yo y el Padre nos amamos, y ahí está implícito el Espíritu Santo, pues la Trinidad no se separa. El mismo amor que hay en la Trinidad es el amor que puede fluir en ti y en mí. Pero si te cuesta trabajo amar a tu hermano, a tu hermana, aceptarlo incondicionalmente, es porque no estás permaneciendo, porque en el momento que lo hagas vas a decir: Señor, a mí me aceptaste y era igual o peor, gracias, yo lo acepto. No significa que vamos a aprobar su comportamiento pecaminoso, le vamos a llamar la atención, pero tú lo vas a aceptar y vas a orar por su vida, vas a dejar de juzgarlo y señalarlo. La cuarta situación: se va a manifestar obediencia en tu corazón. Vas a anhelar obedecer a Dios por agradecimiento y por amor. Así como Cristo obedece al Padre, obedeció al Padre hace 2000 años, Él lo va a hacer a través de tu vida. Pero si no renuevas tu mente y no permaneces en Él, nada va a pasar. La quinta y última consecuencia de vida: plenitud de gozo. Vas a tener esa fuerza interna para seguir pase lo que pase. No creas, mucha gente, se lo he dicho, ve el producto terminado aquí arriba y dice: es que el pastor tiene la vida fácil, es que él ya tiene coche, ya tiene hijos, ya tiene esposa, ya tiene... Créeme, tú ves el producto terminado acá arriba, pero aún en la actualidad tenemos pruebas, y todos los que caminamos en el camino del Señor tenemos pruebas. Y si yo no permaneciera, si el gozo del Señor no estuviera en mi corazón, yo no estaría aquí tampoco. No puedo decir: yo lo logré, yo soy bueno. No, simple y sencillamente la consecuencia de permanecer fue el gozo, la plenitud de gozo, la motivación para seguir pase lo que pase. Hablan de mí, dicen, pasa en mi vida natural, espiritual, secular, no hay provisión, muchas situaciones como tú también las paso. Si sigo de pie no es porque soy mejor que tú, es porque Dios ha sido bueno, permanezco en Él, y ese gozo, esa plenitud de gozo fluye en mí, y lo puede hacer y quiere ser en ti también. No creas que es exclusivo de un pastor. Te hablo de mi vida para tomar un ejemplo práctico, no porque yo sea o pretenda haberlo logrado ya. Cuando tú y yo permanecemos positivamente en Cristo, sí o sí vamos a tener estas 5 promesas de vida: oración eficaz, mucho fruto, corregible, amor incondicional, obediencia y motivación para seguir adelante pase lo que pase. En el momento en que tú y yo dejamos de permanecer, se nota, y se nota mucho. Se nota porque oras por tu propia carne, se nota porque dejas de dar fruto, dejas de ser corregible, se nota porque empiezas a juzgar en lugar de amar la vida de los demás, no la enseñanza, la vida. Se nota porque ya no obedeces su palabra, se nota porque empiezas a arrastrar la cobija y ya no quieres ni venir a la iglesia ni tener una relación con Dios. ¿Qué esperas para renovar tu mente y tener entonces una verdadera comunión con Cristo? ¿Qué esperas para permanecer positivamente en Él si tiene esta promesa maravillosa de vida? Vamos a orar, cierra tus ojos y vamos a decirle: Señor Jesucristo, hoy hemos entendido la promesa de vida que tú das a aquellos que permanecemos en ti. Te rogamos solamente, mi Dios, haz lo que sea necesario en nuestras vidas para que podamos permanecer en ti. Haz lo que sea necesario, quita los estorbos, Señor. Si nos estorba un programa, si nos estorba un dispositivo que nos roba el tiempo de permanecer contigo, si nos roba el tiempo una persona, lo que sea que estorbe nuestra comunión contigo, quítala, mi Dios. Pues a final de cuentas permanecer es tener comunión diaria contigo. Si nos estorba la flojera, la apatía, la indiferencia, quítalo de nuestro corazón, mi Señor. Quita todo estorbo para que podamos permanecer positivamente en ti, Señor. Queremos tener ese gozo, esa fuerza, esa motivación para seguir hasta el final. Queremos dar mucho fruto, queremos ser corregibles, Señor. Queremos amar y obedecer como tú lo dices, pero no lo vamos a lograr en nuestras fuerzas. Solamente lo logramos teniendo comunión contigo. Quita lo que estorbe y llévanos a tener comunión. Danos hambre y sed. Bueno, Señor, si es necesario que nos des problemas a nuestro alrededor, tribulación, hazlo.
con tal de que vayamos de rodillas a buscarte. Y amado hermano, si tú no lo quieres, entonces dices, no, yo no quiero problemas, tribulación, entonces búscalo, porque la manera en que Dios trabaja es, para que me busques, voy a sacarte de tu comodidad y vas a ver que me buscas.